Bienvenidos al Seminario Reina Valera, seminario creado por Gilberto Abels. Materia, oratoria. Lección número 6, voz y lenguaje. El discurso no consiste simplemente en leer un texto, para eso sería más fácil repartir fotocopias a los asistentes, sino en exponer de manera convincente unas ideas. El discurso hay que interpretarlo, hay que sacarle todo su jugo, hay que enfatizar, entusiasmar, motivar, convencer, persuadir, etc. La intervención tiene que ir encaminada a captar y mantener a la atención del público y a facilitar la comprensión del mensaje. No se trata de asombrar al público con lo que uno sabe, con la riqueza del vocabulario que emplea, con la originalidad del estilo que utiliza. Lo que hay que tratar es de llegar al público de la manera más directa, más fácil y, a la vez, más sugerente. El orador tiene que cuidar el ritmo de su intervención, tratando de mantener la emoción y la atención del público durante toda la intervención, evitando atravesar por momentos de gran intensidad, seguidos por momentos de escaso intereses, se arriesgaría a perder la atención de la audiencia. La persona que interviene tiene que ser muy consciente de que además de utilizar un lenguaje verbal, lo que dice, como lo dice, vocabulario empleado, entonación, volumen de voz, énfasis, etc., utiliza también un lenguaje corporal que el público capta con igual claridad, gestos, movimientos, expresiones, posturas, posición en el estrado, etc. La mayoría de las veces uno no es consciente de este lenguaje corporal por lo que resulta muy difícil controlarlo. No obstante, dada su importancia es un aspecto que hay que trabajar en los ensayos. Desde el momento en el que el orador sube al estrado el público comienza a fijarse y a analizar multitud de factores, cómo se mueve, su grado de nerviosismo, cómo va vestido, su tono y volumen de voz, sus gestos, seriedad o sonrisa, etc., y con todo ello se va formando una imagen del orador que puede considerar interesante, aburrida, sugerente, intrascendente, atractiva, patética, ridícula, etc. Esta imagen que el público se forma influye decisivamente en el interés que va a prestar a la intervención, así como en su predisposición a aceptar o no las ideas presentadas. Si esta imagen es positiva, el público será mucho más proclive a aceptar los argumentos presentados, mientras que si es negativa tenderá a rechazarlos o a no prestarles atención. El orador debe proyectar una imagen de profesionalidad, de desenvoltura, de dominio de la materia, etc. El orador debe mostrar entusiasmo, es una manera de reforzar sus ideas, además el entusiasmo es contagioso y dispone al público a favor. Hay que mostrar un rostro amable, una sonrisa, ayuda a ganarse al público, y evitar gestos antipáticos, provocan rechazos. En la valoración global del discurso el público no solo tendrá en cuenta las ideas expuestas y la solidez de los argumentos, sino también la imagen del orador. Por ello, no resulta lógico trabajar intensamente en el texto del discurso y al mismo tiempo descuidar otros detalles igualmente importantes. Dentro de la comunicación verbal hay que destacar la importancia de los silencios. El silencio juega un papel fundamental en toda comunicación verbal, por lo que hay que saber utilizarlo de forma adecuada. El silencio se debe utilizar de forma consciente para establecer pausas, destacar ideas, dar tiempo a la audiencia a asimilar un concepto, romper la monotonía de la exposición, etc. El silencio no se puede utilizar aleatoriamente, sin un fin determinado, ya que lo único que haría sería interferir en la comunicación, dificultándola. Hay que vencer el miedo que sienten muchos oradores que evitan el silencio a toda costa, piensan que rompen la comunicación. Una regla que debe presidir toda intervención es la de la naturalidad. Al público le gusta ver en el orador a una persona normal, cercana. El público se suele mostrar muy tolerante con los errores normales que se puedan cometer, los atribuirá a los nervios típicos del momento, pero si hay algo que rechaza es la artificialidad, la pomposidad, la antipatía y el aburrimiento. Por último, señalar algunas cosas que el orador debe tener disponible cuando sube al escenario. Vaso de agua, para aclarar la voz. Reloj, para controlar el tiempo, lo situará en un sitio visible donde pueda consultarlo de forma discreta. Pañuelo, para secarse los labios después de beber o por si se estornuda, imagínese un ataque de tos, una nariz que comienza a gotear, y el orador sin pañuelo. 17. Voz. Durante la intervención hay que cuidar la voz. Una voz monótona, desagradable, un volumen bajo, etc. lleva a la audiencia a desconectar. Normalmente uno no conoce su propia voz, de ahí que se sorprenda cuando se escucha en una grabación. Oírse en una grabación es muy útil ya que permite familiarizarse con la voz, oírla como la oyen los demás.
Es la manera de conocer cómo suena, cómo resulta, qué defectos hay que corregir. Dominar la voz solo se consigue con ensayo. Grabando el discurso y oyéndolo, lo que permite detectar fallos, se habla muy rápido, no se vocaliza suficientemente, se habla muy bajo, se tiende a unir palabras, etc., y poder tratar de corregirlos. También es interesante preguntarle a alguien su opinión. Una vez detectados los fallos, se trabajará sobre ellos con vistas a mejorar la calidad de la voz. Aunque la voz sea difícil de cambiar, si se pueden mejorar algunos defectos que dificultan su comprensión o que la hacen poco atractiva, una voz nasal, una voz excesivamente fina o ronca, etc. Hay que saber modular la voz, subir y bajar el volumen, cambiar el ritmo, acentuar las palabras, todo ello ayuda a captar la atención del público. Hay que jugar con la voz para enfatizar los puntos importantes del discurso, destacar ideas, introducir nuevos argumentos, contar anécdotas, resaltar las conclusiones, etc. Por ejemplo, si se realiza una afirmación hay que hablar con determinación, voz firme, alta, sin titubeos. En otras partes del discurso, una explicación, una anécdota, etc., se puede utilizar un tono más distendido, más relajado. Hay que hablar claro, esforzarse en vocalizar con mayor precisión que de costumbre, remarcar los finales de palabra, etc. Un aspecto que hay que cuidar especialmente es el volumen. En la vida ordinaria uno suele hablar con personas muy próximas, lo que determina que uno se acostumbre a hablar bajo. Cuando se habla en público hay que hacer un esfuerzo por hablar más alto, aspecto que hay que cuidar en los ensayos. Hay que conseguir que la voz llegue con claridad a toda la sala. Un fallo que se suele cometer es empezar las frases con un volumen elevado e ir disminuyéndolo a medida que se avanza, de modo que el final de la frase parece como si careciese de importancia. En los ensayos hay que vigilar este problema y tratar de corregirlo. También es muy frecuente hablar demasiado rápido, tendencia que se intensifica cuando se habla en público, debido a los nervios. Dificulta la comprensión y proyecta una imagen de nerviosismo. En los ensayos hay que vigilar este aspecto. Hablar lento facilita la comprensión, proyecta una imagen de seguridad y ayuda a calmar los nervios. Hay que estar muy atento al comienzo de la intervención. Si se empieza hablando pausadamente es posible que se consiga mantener esta línea a lo largo de toda la intervención. Cuando la audiencia es medianamente numerosa, más de 50 personas, es conveniente utilizar micrófono, lo que exige una cierta práctica. El micrófono hay que mantenerlo siempre a la misma distancia de la boca, si se acerca y se aleja el volumen presentará oscilaciones. Hay que cerciorarse de que el volumen del micrófono es el adecuado y que la voz llega con claridad a toda la sala. Lo mejor es preguntarle al público al comienzo de la intervención si se oye con claridad. Si uno habla bajo no debe recurrir a elevar el volumen del micrófono, sino que tendrá que esforzarse en hablar más alto. Una regla de oro cuando se habla en público es la naturalidad. El público agradece la naturalidad y aborrece la afectación. Si uno tiene acento no tiene por qué ocultarlo, espontaneidad, pero tampoco exagerarlo, dificultaría la comprensión. 18. Lenguaje. Hay que utilizar un lenguaje apropiado para el público al que uno se dirige, ya que lo primero que uno debe procurar es ser entendido. De ahí la importancia de tener una cierta idea del tipo de público que se espera que asista al acto. Por ello, no se deben utilizar términos y expresiones que parte del público pueda no entender. Únicamente se emplearán términos técnicos si la audiencia conoce su significado. Si se utilizan abreviaturas o acrónimos hay que estar seguro de que el público sabe lo que significan, si no habrá que explicarlos. No se deben utilizar palabras extranjeras salvo que no hubiera un equivalente en castellano, en cuyo caso hay que saber pronunciarlas correctamente. Hay que evitar a toda costa resultar pedante, molesta al público. El objetivo del discurso es ganarse al público con las ideas, no tratar de asombrarlo con nuestro vasto dominio del idioma. Hay que huir de un lenguaje rebuscado o frases complicadas. Hay que evitar emplear coletillas que a veces se intercalan continuamente en la conversación sin que uno sea consciente, ya ves, entiendes, me sigues, etc. El efecto que producen es terrible, bastaría que uno se oyese en una grabación para darse cuenta de esto. La regla que debe presidir todo discurso es la de la sencillez. Mientras que en un texto escrito el lector puede volver sobre un párrafo que no haya entendido, en un discurso no existe tal posibilidad, por lo que hay que facilitarle a la audiencia su comprensión. El lenguaje debe ser preciso y directo,
con frases sencillas y cortas, utilizando tiempos verbales simples. En definitiva, el público aprecia la sencillez y aborrece la pedantería.